El 2022 ha sido el año en el que más se ha llegado a hablar sobre la inteligencia artificial, y no solo en el ámbito artístico, donde vemos arte digital creado a base de un par de fotos, sino que hemos llegado a un punto de entablar una conversación, donde un código puede hacernos creer que estamos hablando con otra persona. Y te menciono todo esto porque últimamente el ChatGPT-3, una red neuronal de procesamiento de lenguaje natural, que ha sido entrenada por una gran cantidad de datos y puede realizar una amplia variedad de tareas relacionadas con el lenguaje, como la traducción, la escritura de contenidos, la respuesta a preguntas y generación de texto. Es algo que la gente está hablando mucho, ya que puede generarte un guión completo de YouTube en cuestión de segundos. ¿Quieres ideas para un video? Puede hacerlo. ¿Quieres un guión para video? Puede hacerlo. Y es básicamente una herramienta que cambiará la forma de hacer contenido, al punto que lo que anteriormente nos demoraba un par de horas, ahora solo será cuestión de minutos. No es ningún secreto que cada año la gente se vuelve más floja, y esto debido a que contamos con más herramientas que nos permiten hacer las cosas más rápido, ya que la computadora hace todo por nosotros. Pero es esta misma ventaja de tiempo lo que nos hace ponernos en el pensamiento de, bueno, al cabo no me toma más de 2 minutos hacerlo, y lo aplazas y al final del día no hiciste nada. Creo que la inteligencia artificial puede innovar la forma en la cual hacemos contenido y nos puede ayudar gratamente si lo hacemos de la forma correcta, pero no quiere decir que vayan a existir más creadores, todo lo contrario. Puede que esté por comenzar una época de escasez de contenido, debido a que la gente va a tener menos ganas de trabajar por tener todo a la mano. Piensa un poco sobre todas las herramientas que tienes actualmente. Yo conozco muchas personas que solamente se dedican a hacer stream durante muchas horas, y a pesar de que tienen todas las herramientas para poder editar, para poder tener más alcance, como TikTok, como YouTube Shorts, como Instagram Reels, no las utilizan. Y la excusa en todo caso es de que no tienen tiempo, pero sí tienen tiempo para estar haciendo stream durante 8 horas al día. El tiempo ahí está. La cuestión es que les da flojera. Y con ello, solo aquellas personas que de verdad quieran salir de su zona de confort sabrán utilizar estas herramientas mucho mejor. Esta herramienta nos va a ahorrar cada vez más tiempo. Ya existe ChatGPT-3 que hace los guiones por ti, Balabolka que graba la voz por ti, e incluso hay editores que ya tienen su video listo simplemente basándose en el texto que tú colocas, como InVideo. Sin embargo, considero que esto todavía le falta mejorar un par de cosas, pero en su mayoría ya tenemos todo a la mano. Ya no se requiere una PC de la NASA para poder empezar a crear contenido, pero lo que sí se requiere es música sin copyright, como la que subo a Spotify. Si te gustan los Luffy Beats, aquí en la descripción te dejo un link para que vayas a escucharla. Es gratis para tus streams y tus videos. Hubo una época donde prácticamente la mitad de YouTube eran canales de Loquendo. La voz sintetizada más escuchada porque yo no lo descargo porque ya lo tengo. El problema de estos canales es que luego de su auge, todos empezaban a hacer los mismos chistes, guiones, y todo esto acompañado de la misma voz sintetizada. Lo que hizo que de la noche a la mañana varios canales quedaran en el olvido. Y solo unos pocos hasta la fecha siguen creando contenido y manteniendo a su audiencia. Algunos decidieron dejar la voz sintetizada y empezaron a utilizar su propia voz, y otros siguieron con la voz loquendera pero con otro tipo de contenido, por lo que 2023 estará acompañado de muchas voces sintéticas, pero no se van a escuchar tan sintéticas como Loquendo, debido a que ahora tenemos las voces neuronales, las cuales pueden imitar la misma tonalidad de una persona, como lo que es la voz de Alexa, como la voz de Microsoft Azure o la voz de Google. Es una voz un poquito más natural y que tiene variaciones de tonalidades en lugar de una voz sintetizada que siempre se escucha igual. Esto va a formar varios videos genéricos y todos serán consumidos debido a su innovación, pero lo recomendable será mejor pensar qué pasará después de este auge. La gente está hablando mucho de la inteligencia artificial, es el topic del año y probablemente de los próximos 2 años, y aunque no lo creas y a pesar de todo esto que te estoy diciendo, eres de las pocas personas que se están enterando de esto. Hay muy poca gente que tiene acceso a internet actualmente, todavía menos gente que sabe sobre estos temas, así que probablemente el hecho de que tú crees un video utilizando estas herramientas para alguien va a ser algo que no conoce y le va a interesar. Tal vez ni siquiera se dé cuenta de que estás utilizando inteligencia artificial para crear tus videos. Y así como Twitch tuvo su auge cuando todos estuvimos forzados a estar en casa durante 2 años y lo único que podíamos hacer era compartir con otras personas los juegos que nos gustaban y cómo nos sentíamos, que por cierto ya estoy miércoles y viernes por si quieres venir a verme, probablemente quieras ir y darle ahí en el botón de seguir,
por si quieres hablar más de este temita. Hoy en día Twitch ha perdido espectadores y streamers. Y esto muy aparte de la cuestión monetizable, que sí ha hecho un par de cambios que no tienen tanto sentido, pero es que ya tuvo ese lapso de tiempo debido a que mucha gente ahora ha vuelto a la normalidad y ha vuelto a salir de su casa y probando aplicaciones que te crean modelos artísticos que te hacen parecer un Sims de 4K. Esto apenas empieza y estoy emocionado por lo que está por venir. ¿La inteligencia artificial va a dejar gente sin trabajo? Pues sí, es una realidad. A pesar de que todavía sigue con bastantes imperfecciones, es solo cuestión de tiempo para que vaya mejorando y creando una nueva forma de hacer contenido. Así que si no quieres ser reemplazado, invierte tu tiempo en saber cómo funcionan estas inteligencias artificiales y vuélvete de las primeras personas que sepan cómo arreglarlas el día que fallen.